Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde México, saludamos a la hermana República Bolivariana de Venezuela y a quienes nos hacen favor de acompañarnos en esta nueva emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Como se sabe, el 3 de enero de este año se cometió un flagrante delito, atentando contra todas las leyes y tratados internacionales. El presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron secuestrados por el ejército norteamericano en una intervención en la que destruyeron y murieron más de 100 personas. La idea era descabezar el régimen chavista y que éste quedara bajo la tutela norteamericana para apoderarse de sus recursos petroleros y minerales valiosos y estratégicos. Figuras destacadas del chavismo actualmente están en el gobierno. Delcy Rodríguez como presidenta encargada, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Vladimir Padrino como jefe del ejército y Diosdado Cabello como ministro del Interior y Justicia de Venezuela y como secretario general del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero, ¿qué ha pasado desde enero a la fecha? La estructura chavista sigue, pero son muchos los que hablan de que el chavismo ya no. ¿Será verdad esto? Para hablarnos de esta situación, de este tema, nos acompaña un teniente coronel en reserva activa, docente universitario, articulista, historiador y diplomático de carrera. Edgar Lugo, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, Héctor, para mí es un gran honor en esta tarde caraqueña, hoy acá, 4 de la tarde aproximadamente, compartir en tu canal tan especial que se denomina Latinidades. Estas opiniones que son de carácter muy particular, sin posición o sesgo político para hacer señalamientos, aclaro esta coordenada, es simplemente pues la conversación de dos grandes amigos internacionales que comparten ideas para coadyuvar a la construcción de ese pensamiento sistémico latinoamericano y caribeño que tanto nos hace falta para comprensión pues de la geopolítica mundial y de todos estos eventos que de una u otra manera han afectado pues la paz internacional y han afectado sobre todo la tranquilidad emocional, psicológica del ser humano que está siendo sometido bajo este cruento ataque mediático, aparte de todo este tipo de editoriales que agreden pues a la propia humanidad y que todo genera pues incomodidad por la búsqueda permanente de la codicia a través del dinero. Y eso ha generado pues la crueldad que hoy en día estamos observando en cualquier nivel de comunicación. Pues qué interesante que nos digas toda esta situación porque realmente ya no sabemos a qué creerles. Entiendo, empezando por el cheto, que le decimos el naranja, que está allá en Washington, que dice, ya no sé si se le pueda seguir llamando posverdad, porque puede ser la posverdad, de la posverdad, de la posverdad, de cosas y afirmaciones que dices tú, ¿cómo dice esa burrada si no tiene ningún sustento? Empezando por él, más los locales, los que uno tiene aquí en el país, o los propios que tienen ustedes allá en Venezuela, cuando afirman cosas en las que básicamente uno dice, ¿de dónde está citando esa fuente? ¿De dónde la sacó? En la que te ves tú con la idea de que más bien lo hacen nada más para agarrar audiencias, likes, como dicen, likes para poder vivir de eso,
de likes y poderlos traducir y monetarizar en las plataformas de streaming, pero no necesariamente que lo que estén diciendo sea cierto. Yo muchas veces he probado eso, que mientras más escandalosa es la afirmación, obviamente genera más interés y la gente va, pero no significa que realmente sea cierto. Ahí siento yo que muchos que caen en esa trampa han abandonado muchas veces el sentido o el análisis crítico para decir, oye, esto es absurdo, esto, ¿con qué lo está diciendo? ¿Por qué lo dice? ¿Con qué lo coteja? ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué otras fuentes hay? Y finalmente poder preguntarse, ¿con qué intención lo hace? ¿Qué es lo que está detrás de ese tipo de comentarios? Y en ese sentido, vemos mucha información generada en muchos lados, que hablan de que la revolución chavista ya no está, se le dio pase a la historia y se sabe, es como los invasores dijeron, no vamos a cometer el mismo error que cuando hicimos la invasión en Irak, que destruimos todo el Estado y ya no pudimos hacer más cosas ahí. Mejor quitamos a Maduro, que era el que nos estorbaba, y seguimos con el régimen intacto. Yo digo, sí, digamos que esa es la propuesta de ellos. ¿Cuál es la propuesta realmente de esa estructura chavista? Porque me queda claro que si bien no está el líder Maduro, cuando tampoco estuvo Chávez, digamos, ¿quién entró? Maduro. Y ahorita que no está Maduro, ¿qué pasó? ¿Qué sigue? O sea, tiene que haber, ¿qué va a pasar con el chavismo en este caso? Mucha gente pensaba que con, Maduro, con Chávez iba a desaparecer y no, quedó con Nicolás Maduro y profundizó. Ahorita la pregunta es, ¿qué sigue? Porque mucha gente dice, no, estamos colonizados, estamos tutelados, nos da miedo muchas cosas que están haciendo los norteamericanos. Se recibe a mucha gente que habitualmente no se recibe, como el ministro del Interior o el secretario del Interior de Estados Unidos. ¿A qué vino un secretario del Interior aquí? Gente de la CIA. En fin, nos gustaría saber cómo ves tú las cosas a nivel personal, cómo las sientes tú. Porque realmente, si bien del 3 para acá, o sea, apenas son poco más de 2 meses, se puede realmente hablar de un cambio total, de un giro de 180 grados, de 360 grados. Tú dinos, por favor, tú estás allá. A mí me interesa, como tú estás allá en el epicentro, precisamente en Caracas, que nos informes cómo ves tú las cosas. Bueno, mira, Héctor, audiencia de Latinidades, un gran respeto a todos los que nos están escuchando ahora y los que están por escucharnos. En Venezuela ocurre un caso sui generis que a nivel de la región, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, es digno de estudio, es digno de evaluación, análisis, comprensión histórica, porque, mira, de los 33 países que conforman la comunidad de la CELAC, un mecanismo de integración, de apoyo desde el punto de vista de acompañamiento para quizás el hermanamiento como primera premisa, hermanamiento de los pueblos latinoamericanos y caribeños, valga la redundancia, eh, en búsqueda de la cooperación y la integración un poco más clara que lo que se pretendió con el Ministerio de Colonias, denominado Organización de Estados Americanos. La CELAC, dentro de esa comunidad amplia de liderazgos políticos y tendencias de ideologías particulares, unas de ultraderecha, otras de derecha, otras de centroizquierda, otras de izquierda progresista, y así vamos sacando cualquier denominación. Solamente hay 3 países que han logrado refundar la república o el Estado republicano de acuerdo a un nuevo texto constitucional. Eso hay que colocarlo en contexto para el análisis. Cuando tú tienes una constitución adecuada que esté dedicada a proteger a lo más importante, que es el recurso humano de un país, donde se le garantice a ese pueblo, a esa idiosincrasia, a ese gentilicio nacional, derechos, deberes, obligaciones claras, líneas claras con el tema para poder mantener el concuerdo dentro de un Estado y el funcionamiento real de la República, tú tienes un gran tesoro nacional. Solamente hay 3 países
que lo han hecho y son la República de Cuba, la República de Nicaragua y en tiempo más reciente la República Bolivariana de Venezuela. Lo intentaron en Chile en varias oportunidades y no han podido. Lo intentaron hacer en el Perú hace unos años atrás y ya sabe cómo terminó el cuento con el profesor Castillo. Lo han intentado hacer en casi todas las repúblicas y estados soberanos y no han podido lograr un cambio sistémico dentro de las reglas del juego legal constitucional. ¿Venezuela lo hizo en un momento histórico extraordinario? Sí. ¿Qué es lo que ha perseguido el enemigo del Estado? Venga de donde venga, Héctor. Asesinar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y volver a un texto constitucional acomodaticio, muy blando, que favorezca intereses particulares y no los intereses del colectivo nacional, y eso traería como consecuencia que la instalación de clases sociales, de un desmarcamiento de la economía para favorecer a pequeños grupos de poder, para favorecer a grupos hegemónicos de poder económico y sobre todo para interpretar el mundo de acuerdo a lo que interpretan en Davos cada vez que se reúnen en Suiza para conversar sobre la riqueza del mundo de pocos en detrimento de las grandes mayorías que están padeciendo inclusive hambre. En Venezuela, antes del año 1999, esa era la situación real que se estaba viviendo acá, una clase empoderada y una clase depauperada, perseguida, anónima, e incluso nuestros pueblos indígenas, nuestros aborígenes ancestrales, no tenían el derecho ni siquiera de llamarse venezolanos. Entonces, todo eso cambió a partir de 1999 en adelante. Ahora bien, ¿qué ha significado durante estos últimos 25 años de progresismo venezolano para el enemigo sistémico de la misma revolución bolivariana? Un enemigo a vencer. Y cada vez que la derecha, la ultraderecha o estos grupos de poder económico, más que todo económico, han logrado llegar a tocar, ambicionar un cambio, lo primero que hacen es tratar de eliminar el texto constitucional. Claro, Héctor, no hay manera de eliminar el texto constitucional, al menos que sea solicitado por referendo consultivo al pueblo venezolano en votaciones generales. Y se responde de una manera muy sencilla. ¿Usted desea cambiar el texto constitucional completo? ¿Sí o no? Y usted vota. Si el pueblo venezolano en estos próximos tiempos se le presenta esa oportunidad, Venezuela tendrá la autoridad moral y la autoridad soberana y constitucionalmente otorgada de generar cambios sistémicos profundos dentro de nuestro concepto constitucional. Mientras eso no suceda, la revolución bolivariana, tal como está concebida, sigue vivita, como decimos acá en Venezuela, sigue vivita y coleando. Una figura política, sea quien sea, no representa el colectivo. Eso es lo que no han comprendido las minorías que tratan de llegar a acariciar el poder en Venezuela. Pero, ¿cómo haces tú para llegar al poder si estás denigrando de tu constitución, estás denigrando de la Fuerza Armada, estás denigrando del legado histórico, estás desconociendo el poder popular y estás desconociendo la justicia social? Entonces, ¿cómo pretende tú, cualquier político, cualquier persona que tenga ambiciones desde el punto de vista del liderazgo político, cómo pretenderá llegar a obtener los votos de las grandes mayorías en detrimento precisamente de la protección que se le ha dado a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a esas grandes mayorías? Entonces, claro, la gente habla por hablar, no analiza en profundidad las consecuencias que las reglas del juego están establecidas dentro de nuestro texto constitucional. Te repito, han tratado de asesinar la Constitución 2 veces. El 12 de abril del 2002 fue la primera oportunidad. Y el 23 de febrero, si no me equivoco, del año 2019 fue la segunda oportunidad que han tenido de desconocer nuestro sagrado texto constitucional. Y eso ha sido prácticamente un imposible para las minorías que ambicionan
ejercer el poder nacional. Y claro, como quieren elecciones libres y soberanas, bueno, pero te tienes que ajustar al texto de la Constitución. No puedes obviar algo que más de 15 millones de venezolanos hace 25, 30 años atrás, en edad responsable para votar, hicieron en las urnas electorales. Entonces, tú me dirás, Héctor. No, me queda claro que las reglas del juego no las pueden cambiar, no tienen que jugar con ellas hasta que puedan tener la mayoría suficiente para ver si las pudieran alterar. Pero lo que se maneja, cuando menos en redes, es la actitud de, por decirlo así, de la entrega del país decir, hacia los Estados Unidos. Yo recuerdo y tengo la idea de que cuando estaba el presidente Maduro en el cargo, ocupando el cargo, y no como secuestrado allá en Estados Unidos, muchas veces él tendió la mano, decía, vamos a sentarnos a negociar. Y sé que recibió muchas delegaciones norteamericanas, incluso llegaron a trabajar con él. Chevron y varias empresas estuvieron trabajando ahí en Venezuela, y algunas que históricamente están desde antes que estuviera el chavismo y desde mucho antes, digamos que seguían. El problema era el gobierno de Estados Unidos, empezando con Trump, que les prohibía eso, no porque Venezuela les dijera que no. O sea, siempre estuvo abierto Maduro a que fueran empresas petroleras norteamericanas. Decía, sí, claro, le daba entrada también a otras que en ese momento se les daba se le echaron a mano a Venezuela cuando estaba ese bloqueo criminal impuesto por Obama, como en el caso de China, por mencionar a esta empresa. Pero sabíamos que había empresas italianas, había muchas otras empresas. Entonces, creemos que la disposición a trabajar con las empresas norteamericanas petroleras siempre estuvo. El presidente siempre dijo, podemos tener diferencias, pero podemos trabajar en esto. Siempre lo hizo el presidente Nicolás Maduro. Pero ahora te manejan de que ahora las dueñas del petróleo son las norteamericanas. Y ahora sí, entiendo, tengo que hacer un paréntesis muy importante, que en las semanas pasadas, en su momento Trump convocó a los principales líderes petroleros para invitarlos a invertir en Venezuela, porque diciendo ya es nuestro. Y uno de los principales jefes de una petrolera de allá le dijo, pues no lo podemos hacer. ¿Y por qué? Dijo, por las limitaciones que usted nos impuso en su momento y que siguen todavía actualmente vigentes. Usted es el que ha limitado el acceso a poder hacer negocios con Venezuela. Se lo dijeron ahí mismo, y no fue entusiasta la propuesta de Trump para todas estas personas que fueron por parte de las representantes de las empresas petroleras. Eso de entrada, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que la disposición de Venezuela siempre estuvo abierta a poder negociar con las grandes empresas petroleras mundiales, no nomás las norteamericanas, sino que entiendo que cualquiera que obviamente se ajustara a las leyes y legislaciones propias de un Estado soberano como Venezuela. Pero volviendo al contexto, que te dicen ahora, no, los norteamericanos, ahora son los que están diciendo, es más, vendieron 500 millones, se quedaron ellos con 200, le regresaron 300. Entonces, ¿qué opinas de eso, de ese manejo que está haciendo en redes y este tipo de acciones? Bueno, mira, Venezuela es un Estado soberano, libre e independiente y que se ajusta precisamente a su texto constitucional para poder ejercer el manejo tanto de sus recursos naturales, su riqueza y las relaciones internacionales que tengan a bien estar abiertas para todas aquellas naciones, estados o gobiernos que deseen tener libre relacionamiento con nuestro país. Siempre desde que el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías llegó por elecciones libres, soberanas e independientes al poder en el año de 1998, esa ventana nunca fue cerrada. Inclusive en los peores momentos que tuvo el comandante Chávez, que fueron los años 2002, 2003, 2004 y parte del 2005, con la amenaza de George Bush Jr., en dos periodos presidenciales estadounidenses se manejaba siempre la amenaza de la intervención militar y de la agresión militar en contra de nuestro país, porque ya se había personalizado, digamos de esta manera, ese tratamiento entre los jefes de Estado, donde se decían hasta, se hablaban hasta con el tobo. Entonces, había una comunicación bastante típica
de nuestro, en este caso, nuestro liderazgo latinoamericano, que hacían que se presentara una cierta forma de manejo cursi del tratamiento de la amenaza hegemónica que pesaba sobre Venezuela en ese entonces, que no era ningún juego. Por eso que progresivamente nosotros fuimos transformando la capacidad de defensa del Estado y abriendo nuevas alianzas con países que realmente tienen relación comercial con el hegemón estadounidense, pero desde el punto de vista de la seguridad nacional, de la seguridad y defensa, en este caso de la defensa integral de nuestro país, requeríamos para poder fortalecernos contra la amenaza militar, que era la que más temíamos nosotros en nuestra contra. Es claro, y hay que entenderlo de esta manera, que cuando un discurso político, en este caso entre Donald Trump y el presidente Nicolás Maduro, llega a niveles de una personalización, existe la nefasta posibilidad de que el arranque de ira y de locura propiciado por el mismo líder estadounidense en contra de nuestro país decantara en una agresión directa en contra del primer mandatario, violando precisamente todos lo que establece el derecho internacional público con respecto a la materia y la protección de las altas personalidades, indiferentemente de sea su posición política. Bien, en la misma agresión contra la Carta de las Naciones Unidas, donde indica que un país soberano e independiente no puede ser agredido por otro país superior o que busque pues someter o doblegar la autoridad moral de un Estado, entre otras cosas más. Es importante entonces comprender que yo veo esta agresión contra Venezuela más que todo de un corte personal unilateral por parte del presidente estadounidense en contra de nuestro líder natural electo en comicios soberanos, como es el presidente Nicolás Maduro. Eso condiciona la agenda, sí, hay un condicionamiento de la agenda, porque ¿qué es lo que perseguimos nosotros, los pueblos latinoamericanos y caribeños? Te voy a hacer un poco de historia. Hay que recordar el último combate militar que hubo en América Latina, documentado entre dos naciones hermanas, que fueron la República del Perú y la República del Ecuador, por una controversia territorial que tuvieron por 2 o 3 meses echándose plomo parejo en un hito fronterizo, terminó muy mal para los dos países. Eso fue en el año de 1995, lo puedes buscar y ahí está muy Sí, bien documentado. Cuando estaba Fujimori a cargo del Perú. Correcto. Entonces, para lograr qué. Ahora bien, Venezuela siempre ha defendido la promesa de la soberanía, la integridad nacional, el respeto a la palabra otorgada, el respeto a las relaciones internacionales, a los acuerdos, tratados y convenios bilaterales, multilaterales, etcétera, etcétera. Y muy mal se vería que Venezuela obrara en contra de la palabra dada, otorgada, haciendo eco a voces de cañoneras que traerían como consecuencia que si yo evaluara con la razón de la defensa militar ese ataque del 3 de enero, te puedo decir en dos platos, esos pájaros que entraron no hubieran salido. Esos pájaros que entraron no hubieran salido del Valle de Caracas. Bien, fue una operación súper arriesgada, súper peligrosa de manos de quienes las planificaron. ¿Qué ventaja tuvo el enemigo en ese momento particular? Que nosotros decidimos, y digo nosotros los venezolanos, no hacer armas en contra de un enemigo superior. Aquí las consecuencias después, si se hubiera obrado como debimos de haberlo hecho, hubieran sido catastróficas. Estaríamos todavía contabilizando muertos, heridos y desaparecidos. Porque la orden estratégica dada al Comando Sur y dada por el Pentágono es, si esas unidades militares son agredidas, entonces me recuerdo mucho el incidente de Mogadiscio de 1993, allá en Somalia,
donde salió maltrecha una operación muy parecida. Yo creo que hasta utilizaron el mismo guión operacional para secuestrar unos políticos somalíes que eran tildados de terroristas, qué sé yo, Y las que razones que ellos fracasaron, quisieran. Ajá. fracasaron Y totalmente. que les fue muy mal, les fue Ajá. muy mal. Pero, ok, les fue muy mal, pero ¿a quién le fue peor? ¿A quién le fue peor? Porque los estadounidenses perdieron como 20, 30 soldados y unas aeronaves. Pero ¿a quién le fue peor? Una población civil prácticamente a merced de los carniceros estadounidenses, que, bueno, hasta hoy en día contabilizan, bueno, en fuentes extraoficiales más de 4.000 bajas, niños, mujeres, hombres bombardeados, quemados con napal. Bueno, una cantidad de cuestiones. Ahora imagínate ese caso el 3 de enero aquí en mi ciudad. Como te dije en una anterior Sí. entrevista, creo que tú y yo no estuviéramos hablando. Bien, ¿por qué? Porque la orden era el casus belli, ya, lo queremos todo o nada, vamos por todo. Ah, pero como no vieron la reacción, alguien con conciencia en el alto mando de ese país diría, ya vamos, metico, tampoco podemos llegar a tanto. Porque esta gente no está haciendo armas, nosotros somos los agresores. Y alguien escucharía y decía, bueno, paren las rotativas, como decían en los antiguos periódicos. Paren las rotativas y dejen que la cosa fluya. Bueno, viene el otro escenario, ok, de un país que fue agredido militarmente, un crimen de agresión. Esto fue un crimen de agresión. Hay que colocar el nombre y el cascabel al gato tal cual como se tiene que definir dentro del derecho internacional público. Esto fue un crimen de agresión. Aquí no hubo un combate contra el narcotráfico, aquí no hubo una, un condicionamiento de una agresión previa militar de nosotros hacia ellos. Aquí no hubo una amenaza cierta de poderío militar o de invocación al terrorismo, nada, nada. Aquí simplemente fue el ego de una zanahoria tratando de hacer llorar a una cebolla. Entonces, esa zanahoria hizo lo que le vino en gana con su estructura gubernamental, con su Congreso, con su Cámara de Representantes, con su Cámara de Senadores y con todo el sistema corporocrático que lo sostiene y lo mantiene. Entonces, ¿fue un crimen de agresión? Claro que fue un crimen de agresión. Tenemos un presidente constitucionalmente elegido por un Estado venezolano, por un pueblo en votación libre y popular, secuestrado y detenido como prisionero de guerra. Sí, tenemos a una amenaza constante de que si no seguimos las instrucciones que nos dictan desde ese norte global, seremos vueltos a ser objeto de una agresión. Sí, ahora, ¿qué sucede? El gobierno se mantiene incólume, las estructuras gubernamentales se mantienen incólumes, la constitucionalidad está en su rigor, el sistema de gobernanza interno de nuestro país se mantiene en funcionamiento, se pagan los impuestos, se pagan los salarios, se pagan todas las deudas que se puedan pagar, porque tenemos, recuerda, más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales impartidas por el mismo hegemón que nos impiden hacer una vida económica normal dentro de la comunidad de las naciones. Inclusive salió, y eso es cierto, como pidiendo, mira, pero Venezuela, ¿quién paga al abogado que defiende a Nicolás en Nueva York? Sino, ¿cómo le hacemos llegar los pagos a ese abogado si no tenemos capacidad para poder hacerlo desde el punto de vista del Estado como tal? Claro, no reconocen tampoco al Estado bolivariano, entonces, por supuesto, están con las medidas coercitivas unilaterales bloqueando esa posibilidad. Palabras más, palabras menos, esto ha sido un desaguisado internacional donde nosotros hemos sabido entender y con mucha paciencia estratégica ir capeando el mare nostrum tormentoso que se nos ha presentado en nuestras costas. Tenemos a un agresor militar con la peor intención posible para continuar ejerciendo esa política de agresión contra nuestro país. Bien, hay que ser entonces diplomáticos y hay que ser
muy inteligentes jugando en esta mesa de póker. ¿Bien? Porque de lo contrario, la paz y la tranquilidad pública serían las primeras víctimas del agresor internacional históricamente reconocido por todas las naciones en el orbe, y vemos la situación que está ocurriendo en Irán. Mira, imagínate lo que está sucediendo en Irán, estaría pasando también aquí en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se vería eso para la foto? Ahí le dejo esa inquietud. Bueno, la verdad es que yo esperaría que si pasara eso, la respuesta de Venezuela fuera tan contundente, que se acordaran ellos de Vietnam, para acabar pronto, y de Afganistán y de todos los lugares donde los han sacado a patadas, al fin de cuentas. A un costo enorme, sí, pero los han sacado a patadas. Y bueno, estoy viendo yo con mucha atención lo que está pasando en Irán, que tiene la gallardía de decir, nosotros no empezamos la guerra, nosotros decidimos cuándo se termina, y no el patán que está en el norte. Tienen toda la razón en ese aspecto. Para mí es muy importante esa ahorita que lo mencionaste, esa guerra totalmente traidora, igual que lo que le hicieron a Venezuela, porque dos países contra uno. El país más militarizado del mundo, que es Israel, y la potencia más grande del mundo, dos contra uno. Y según ellos acababa en un día. Ya pasó más de semana. Lo que no entendieron estos Y idiotas. seguirá pasando el evento militar hasta que alguien diga, bueno, vámonos a una mesa de negociación, porque ya los números no nos cuadran. Digo, creo que ahí está liberándose una batalla impresionante del mundo completo, porque si ellos llegan a resistir como lo están haciendo y a demostrar que están destruyendo bases militares y sufriendo también, obviamente, ataques sobre todo a ellos, a hospitales, escuelas, fue un crimen brutal que hicieron los Estados Unidos al matar a esas niñas, que luego salió el idiota del norte diciendo de que no, que el mismo Irán había bombardeado su propia escuela. Imagínense ese tipo de idioteces, pero bueno, porque sabemos bien que para ellos es importante acabar con Irán, para entonces acabar con Cuba y luego seguir con mi país, al que ya lo tienen en la lista. Por eso nos Yo interesa pienso, mucho. Dime. Héctor, yo pienso que ellos, el estado de gobernanza estadounidense, dentro de sus desaciertos históricos, que son muchísimos, yo creo que son muy pocos los aciertos que ellos como nación y como Estado han logrado dar una contribución a la humanidad en algo positivo. Yo creo que más del 90% de su accionar ha sido írrito y ha sido nefasto para la propia humanidad. Yo no creo que ese expediente ellos logren, de verdad, mira, tener un desencuentro con los Estados Unidos mexicanos por X o Y circunstancias. Oye, tendrían que evaluarlo muy bien, ¿no? Yo creo que la americanía completa reaccionaría como un resorte, saldría de sus cabales para poder decir, no, ya está bueno, ya. Por eso es que yo digo que, bueno, gracias al trabajo tesonero y gracias a esa cultura de empadronamiento que los mexicanos conservan desde, bueno, desde que se fundó la República, es el principal muro de contención contra esas amenazas sistémicas que este sistema global del norte de nuestro continente ha tratado de imponer a la América Latina. Un ejemplo claro fue el caso del 3 de enero del 2026 acá en Venezuela. Sí se atrevieron, pero lo hicieron artera, de forma criminal, en la oscuridad plena de la noche, como actúa el AMPA, como actúan las bandas criminales. Y entonces quedaron muy mal, de verdad. Yo te digo, cuando salgan esos archivos desclasificados y empiecen a asomarse todas esas verdades y todos esos responsables, el mundo dirá, oye, mira, un expediente más de tantos expedientes negros que tiene esta gente que de verdad no hay forma ni manera de cómo comprenderlo. Lo que nos friega, como decimos nosotros acá en Venezuela, lo que nos echa la paciencia un poco para atrás, es precisamente la ignorancia.
Bolívar tiene un pensamiento que dice, más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Un Mm. ser sin estudios es un ser incompleto. Un pueblo, está supeditado a ser instrumento de su propia destrucción gracias a la ignorancia. Entonces, hay muchos ignorantes activos que no se preocupan, sino simplemente, como dijiste tú al principio del programa, de buscar la monetización de sus perfiles y que le den like para que pueda cobrar algo, y utilizar un discurso muy ridículo, descontextualizado, carente de una seriedad absoluta, con imprecisiones históricas bárbaras. Mi abuelo, que en paz descanse, el papá de mi mamá, decía, si usted no tiene nada bueno que decir, hijo, cierra el pico. Pues no, aquí aparentemente el juego es, mientras más abro el pico diciendo tonterías, exageraciones, mentiras, bulos, todo lo que se me ocurre pase por mi mente sin filtrarse, mejor. La gente me va a aplaudir, me va a seguir y me voy a hacer propietario de muchísimos seguidores en mi cuenta de X, de Instagram, lo que sea, ¿no? Parece, apareciera que fuera así el punto. Y te digo, veo que mi país está en la lista, constantemente están diciendo que México ahora es el epicentro del crimen, cuando el epicentro del crimen está allá, especialmente en Chicago, especialmente en las zonas de Oakland, pues muchísimas partes de Estados Unidos, casi cada estado tiene problemas en Nueva York está la mafia, pues a Trump siempre se le ha considerado un mafioso de la Sí. construcción. Y ahora nos culpan de eso porque lo que quieren buscar es invadir, decir, ya llegamos, nos apoderamos de los carteles, pero la idea es tener presencia aquí para estorbar el gobierno de la Cuarta Transformación. Y eso siento yo que está concatenado al resultado que van a tener en la guerra con Irán. Mientras más recursos les quite esa guerra, más se van a tardar en esta. En Cuba, pues bueno, no están gastando en guerra, nomás que en la presencia militar ahí. Pero si Irán les causara una gran baja en soldados o una gran baja en uno de sus famosos portaaviones, entonces yo creo que eso va a cambiar todos sus planes porque saben que quedan desprotegidos en ese momento contra la guerra que siempre han querido llevar contra China. En ese momento saben que ya no pueden, ya las cosas cambiaron. Por eso, cuando uno le estaba dando seguimiento, ese famoso portaaviones, el Gerald Ford, se sacó a 360 kilómetros de Irán. Irán mandó un dron y con un solo dron se fueron 1000 kilómetros más lejos. Porque donde les lleguen a hacer daño a ese mírame y no me toques, cambia todo el equilibrio para ellos en este caso. Entonces, para mí, el futuro de lo que viene ahorita, de este orden mundial, está ahorita en Irán. Si la llegan a destruir, a acabar y a rendir como ellos quieren, olvídate, Netanyahu se va a apoderar de todo el Medio Oriente apoyado por estos criminales, los dos son genocidas. El caso de este, aparte es pedófilo, tratarían de apoyar una vez se acabe el asunto de Irán, van a barrer con Líbano, que lo está bombardeando desde hace 15 meses todos los días, sin el mayor respeto a los acuerdos de paz que firmaron. Y obviamente irían por Jordania, irían por Egipto, por toda esa bola de países que se han mantenido al margen del Gaza, ¿sí? Y que a la mera hora, recordando aquel famoso poema de Bertolt Brecht, que dice, vinieron por los comunistas y yo no hice nada, luego vinieron por los sindicalistas y no hice nada, por decirlo así, que el poema más o menos, no me acuerdo exactamente cómo, pero se leía, y nadie dijo nada, y ahora que vienen por mí, pues nadie dijo nada. Bueno, pues es lo que les va a pasar a estos países si no hacen nada para proteger a sus propios hermanos árabes, por esa parte, ¿no? Entonces, sí veo ahorita que se están jugando mucho las cosas y estoy muy atento, Edgar, a lo que sucede en Venezuela, cómo pueden resistir, porque la resistencia la vemos más brutal, obviamente, en Gaza, con Hamas y ahorita con Hezbollah, que a pesar de que creyeron estos desgraciados genocidas que habían acabado con ellos el año pasado, ya se dieron cuenta que no. ¿Por qué? Porque les puede más allá el amor a su país. Les puede mucho, mucho sentir que no vamos a luchar porque no sean sometidos a una entidad criminal. Y la gente sale a pelear. Y por eso no me sorprende lo que hace Hezbollah. Entonces digo, yo espero que el espíritu del chavismo, porque al final de cuentas Venezuela es soberana, dé
una resistencia, como dices tú, diplomáticamente, con actitudes, como sea, y llegue a expulsar a estos explotadores. No, nosotros no queremos una confrontación bélica con ningún vecino. No queremos apoyar los vientos de guerra que están fluyendo en otras latitudes. No queremos generar más pobreza de la que ya tenemos y hay en América Latina y el Caribe. Yo creo que nosotros estamos destinados a marcar una gran diferencia, el pueblo mexicano, el pueblo venezolano, el pueblo colombiano, el pueblo salvadoreño, etcétera, para poder crear una sociedad, para no ser utópico tampoco, porque hay que ajustarnos a las realidades que, y a las limitaciones que todos nosotros tenemos desde el punto de vista del concuerdo y de la sinergia que debe existir entre los estados de gobernanza. Sin embargo, yo creo que el planteamiento de la humanidad reposa precisamente en el ejercicio pleno de una paz sostenida más allá de la diplomacia, sostenida precisamente con ese calor humano de la solidaridad y de la comprensión en múltiples niveles que debe existir entre los pueblos latinoamericanos y caribeños. Yo creo que es la única región que a pesar de todo en el mundo, la única región que a pesar de todas las situaciones tan drásticas que están ocurriendo, todavía conserva algo de ese entendimiento dentro de la paz social. Y esa paz social nos lleva a ser mejores seres humanos. Yo pienso que la actitud de Venezuela desde el 3 de enero para acá ha estado radicada en ese discurso revolucionario que ha agarrado la paz como un asidero para poder mantener el funcionamiento de un Estado dentro de sus correctos procederes. Hay situaciones incómodas, sí, porque vienen los radicalismos, vienen posiciones encontradas, esas ideologías de los legados, que si traicionamos el legado, que si no traicionamos el legado. No, aquí no cabe duda respecto de que nosotros no estamos ahorita en condiciones ni buscaremos las condiciones para generar una situación de beligerancia activa dentro de la región. Primero, porque nuestra cultura es de paz. Te repito que la última conflagración, vamos a decirlo mundial, donde Venezuela estuvo participando, fue la lucha por su independencia hace 200 años, igual que ustedes, igual que todas las naciones latinoamericanas. Y entonces han sido 200 años de buscar una identidad política, de una identidad económica, de una identidad dentro de lo que es el global sur para relacionarnos de iguales a iguales dentro de lo que es el concuerdo de las naciones y en el planeta Tierra como representante máximo de la raza dominante, por decirlo de esta manera, de la especie dominante, pues raza ya no se utiliza ese término acá en Venezuela, clases sociales, raza, etnia, no, eso ya fue derogado por constitución también. Entonces no hay ese apartheid discursivo, semántico o dialéctico. Entonces, nos acercamos más a la razón del ser humano como ser humano. Queremos una revancha desde el punto de vista de la derrota, entre comillas, militar que se sufrió el 3 de enero, supuestamente la derrota militar y que nos mancillaron el honor militar. No, hermano, no nos han mancillado ni siquiera ni la puntica del asta de la bandera. ¿Bien? Lo importante de todo esto es saber entender que para nosotros prioritario fue el ser humano. La prioridad fue el ser humano, porque una bomba aniquila a un ser humano, aniquila a grupos de seres humanos. ¿Qué querían? Ver en Caracas lo que está ocurriendo en Gaza o lo que está ocurriendo en Tel Aviv o lo que está ocurriendo en Teherán. O sea, hay que poner esto en un contexto bastante siniestro para pensar que podíamos llegar a esas ulteriores consecuencias. Y eso no es así. Eso no se persigue. No lo estamos persiguiendo. Llegará el momento histórico de reclamar, como lo estamos haciendo, reclamar el retorno del ciudadano presidente constitucional Nicolás Maduro a su país, ¿sí? Porque eso está dentro de lo que son las convenciones que están firmadas
y que garantiza la Carta de las Naciones Unidas y que garantiza todos los acuerdos, tratados, convenios que existen y rezan sobre esa materia. La Corte Penal Internacional tendrá en algún momento que decidir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tendrá que decir. La Corte Internacional tendrá que decidir. Entonces, ¿para qué existe un sistema global de gobernanza si el mismo sistema global de gobernanza no puede dar respuesta a todos estos desafueros que cometen algunos estados de corte hegemónico y que se pasan por el forro del cuchillo precisamente el sentimiento de la paz internacional? Entonces, ¿a dónde vamos a llegar, mi estimado Héctor? Dentro de todo esto desaguisado, de este desconcierto. Entonces, ¿vamos a ser nosotros parte del problema o buscaremos ser parte activa, progresiva, constante, continua de una solución? Somos seres humanos, ya yo me estoy yendo. Mira, a mí lo que me queda es un cuarto de cupón, cuando mucho. ¿Okay? De 100 años me quedarán 20, 25 años a partir de ahora. Si Dios me da salud y dignidad para envejecer, viviré 100 años, porque mi familia somos de longevidad, somos longevos por naturaleza. Mira, Yo conocí a mi bisabuela, ¿sabes? Y tenía mira. 110 años cuando murió. Wow. Entonces, bueno, yo quiero dejarle, y con esto te doy la palabra, yo quiero dejarle al futuro de mis hijos y de mis nietos, cuando los tenga, y de mis bisnietos, si lo llegase a conocer, un mundo en mejores condiciones. Los padres míos, tus padres nos entregaron un mundo no perfecto, pero cuando yo tomé conciencia del mundo en el cual estoy habitando, a mí me parecía un mundo maravilloso. ¿Eh? Que después el velo se ha rasgado y se han roto los cristales y ahora estás viendo con el culo de botella de la Coca-Cola la realidad que te quieren imponer a través de la mediática internacional. Bueno, y esa es otra cosa. Pero yo a veces me paro en la ventana de mi casa y me quedo escuchando las guacamayas, porque aquí en Caracas saben lo que es guacamaya de todos los colores, es Mira, impresionante. Es como ver una plaza de palomas. Bueno, pero aquí hay guacamaya. mira. Eso es un fenómeno natural extraordinario. Yo creo que ni en la selva amazónica hay tantas guacamayas como las que hay aquí en el Valle de Caracas. ¿Eh? Y escucharlas volando con esa multicolor, eso es hermoso. Entonces, ¿por qué yo tengo que hundirme o hundirnos en pensamientos de revanchismo, de agresor militar, cuando lo que tenemos que es ir construyendo precisamente esos puentes que se han ido derruyendo por nuestras propias ambiciones desmedidas, que han buscado precisamente dañar el tejido social de esta humanidad que lamentablemente anda desenfocada y fuera de control? Bueno, ahí le dejo esa inquietud a nuestra audiencia para que entienda que no solamente salir y esperar que te den 1000 likes para cobrar $10 por un like mal habido, por querer vender tu dignidad frente a una cámara de un teléfono. La humanidad vale más que eso. Pues bueno, nos quedamos con esas palabras tuyas, Edgar, muy sabias, muy profundas, que van más allá simplemente de una respuesta a una formulación totalmente exagerada y fuera de contexto. Cuando profundizas de que lo que valoran ustedes es la paz, que sí van a luchar, pero de otra manera, no arriesgando vidas civiles, como por desgracia es lo que se ha manifestado siempre en los ataques que hace el gobierno genocida de Israel, con la que ustedes cortaron relaciones desde que estaba comandante Hugo Chávez y con toda la Hace razón. muchos años cortamos relaciones con los israelitas, no con el pueblo israelita como un todo, porque hay que ver el contexto del pueblo de Israel. Cortamos relaciones con el criminal sionismo israelita, esa es otra cosa. Exacto, exacto. Es igual. Solo decimos sionistas, no. Judíos sí, sionistas no. Este, y no tienen por qué, nadie tiene por qué en América Latina pagar con el costo de vidas civiles, niñas, niños, mujeres o hombres, que son civiles, que no son ni militares. Y los militares tampoco tienen que arriesgarse en aventuras basadas en el ego y la estupidez de un
de una persona. El ego y la estupidez. Yo me recuerdo de un libro que yo leí hace muchos años y que a veces medio lo veo y lo medio reviso. Del autor se llama José Ingeniero y valga la cuña para el autor. Yo creo que ya falleció hace mucho tiempo ya. Sí, Este libro se llama El hombre mediocre. mediocre. Es un libro clásico aquí en México. Un Un clásico. Yo lo clásico. recomiendo. Yo se lo digo a mis estudiantes, a todo aquel que me escucha. Si quieren leer algo interesante, lea el libro de José Ingeniero, El hombre mediocre, y usted se dará cuenta del porqué de las cosas. Es un libro que ya se necesita volver a actualizar, me refiero, volverse a difundir, porque se difundía muy bien prácticamente en el siglo pasado, y este siglo, que ya 26 años, como que se dejó de hacerlo. Y de hecho te comento, la ex primera dama de México, Beatriz Gutiérrez Müller, llegó a proponer ese libro otra vez como libro de texto cuando estaba De presidenta Manuel cabecera. López Obrador. Sí, dice, es que ese libro, bueno, lo comento, hay libros que no pasan las décadas y el tiempo y están ahí, porque No lo que envejece. dicen, no envejecen, porque lo que dicen es cierto, de esas verdades humanas que trascienden, que siempre van a estar presentes. Y en este caso, el espíritu rebelde e indomable de Venezuela, que simplemente dio si no al héroe más grande de la humanidad, ¿verdad? Quien me cuestione eso, sí, uno de los más grandes, como fue Simón José Antonio De la Bolívar y Santísima Palacios. De Trinidad. la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacios, tienes toda la razón. Tú sabes que yo me iba a llamar Edgar Alejandro de la Guadalupe. Acá, en honor a nuestra Virgen de Guadalupe. Mira. Sí, sí, pero el registrador dijo, no, ese nombre es muy largo. Que cómo les da flojera. Bueno, yo tengo 3 nombres, no voy a decir cuáles tengo porque creían que iba a ser hijo único, luego nacieron varios más. Ah, Pero ya después de mí ya como que les daba flojera mover la piscina. No, pongan un nombre o dos. Y les pónganle Luis para que el nombre sea más corto. A veces proponían eso, ¿no? O Hugo. No. Qué interesante que tu nombre haya sido también con ese nombre. Bueno, la Virgen de Guadalupe tiene mucho que ver en nuestra psique, incluso para los que no la quieren y no la reconocen. yo Y la adoro, digamos, yo soy guadalupano de nacimiento, imagínate, mi onomástico es Guadalupe. mira, algo va a pasar con nuestra historia, algo va a pasar con lo que somos. Creo que ya es el momento de que América, nuestra América, no hablo de los gringos ni nada de allá, empiece a tomar las riendas de su destino frente a lo que se está viviendo. Creo que ya ahorita ya hay mucha coincidencia de mentes, de hombres y mujeres que se dan cuenta de esto. Y es cuestión de un tiempo muy breve, así lo creo yo, Sí, de que salga yo estoy nuestra convencido de América eso. a decir, aquí estamos, ahora sí, aquí estamos, junto con el continente africano, que ya lo ha estado haciendo, a pesar de todos los problemas que está teniendo, cuando se hartaron de países como Francia, que los llegaban a explotar y colonizar y los corrieron, así, vámonos, se me van porque se me van. Bueno, tarde o temprano haremos eso aquí, y yo creo que va a ser más temprano que tarde. Ya nos tardamos mucho, ya no podemos tardarnos más. Ya no, porque en eso va nuestra vida. Tú sabes bien que los americanos aguantamos mucho, mucho, pero yo creo que ya llegamos al límite de lo que tenemos que aguantar. Entonces, no te Sí, quito a ti. los límites son algo artificialmente creado por nuestras propias mentes. Es una conseja que yo doy. Los límites se transgreden, sí, pero hay que hacerlo en estos tiempos con un carácter más inteligente, más desde el punto de vista de evaluar un entorno y las consecuencias que generan nuestras acciones son las consecuencias residuales que quedarán para el futuro de las generaciones por venir. Nosotros tenemos que ser consecuentes en nuestro obrar, en nuestro accionar, en nuestra forma de calificar, de inclusive hasta de descalificar para poder darle a las personas, a los ciudadanos, al ciudadano del mundo, porque somos una sola especie, la especie humana, somos seres humanos, no hay otros seres humanos, al menos que hayan inventado un clon raro por ahí con cuernos de vaca, no sé, qué sé yo, dentro de estas ficcionando realidades, ¿no? Pero parece mentira, nosotros necesitamos volver a la calma como seres humanos,
Aquí había un gran compañero periodista que falleció hace pocos días, nuestro querido Walter Martínez, que Mm. fue el conductor del programa Dossier, que se transmitía de lunes a viernes a nivel durante casi 40 años. Él tuvo su Mira, programa extraordinario. Y bueno, los acontecimientos que están en pleno desarrollo, porque ese era su leitmotiv, acontecimientos que están en pleno desarrollo, nos dictarán la forma de los procederes correctos. Bolívar tiene dos pensamientos muy hermosos. Quiero compartirlo con tu audiencia. El primero dice así, eh, mire usted bien cómo son las cosas. Si yo no hubiera enviudado, mi vida quizás fuera otra. claro, Convengo que fuera alcalde de San Mateo, el pueblo donde se crió en una región del centro de nuestro país, donde tenía sus haciendas. La muerte de mi mujer me obligó a dejar el arado de Ceres para montarme en el carro de Marte. Ese es uno de esos pensamientos extraordinarios donde él define por qué su amor por la libertad, por qué su entrega a la independencia y todo lo que generó después de que su esposa y él, estando casados, pues muriera muy joven. Y el otro pensamiento es, han existido tres majaderos en la historia: Jesucristo, Don Quijote y yo, mira. Simón Bolívar. Digo, para mí es de los más grandes simplemente porque a diferencia de Napoleón y del imperio que tenemos todavía actualmente en este siglo, que se dedican o buscan controlar naciones y someterlas, él se dedicó a liberarlas. Dar tu vida por liberar otro país, porque él era lo suficientemente desahogado en términos económicos como para haber hecho de su vida lo que quiso, como de hecho durante un tiempo lo hizo. Así es. Y decir, renuncio a mi dinero, a mis recursos y quedar en la pobreza por libertar a los países que conformaban en ese entonces América y fundarlos y todo, por liberarlos, dices tú, wow. Eso es algo que yo creo que ¿qué otro continente nos puede decir eso? Yo ¿Qué creo que otro? no hay liderazgo, no hay un liderazgo histórico real o imaginario. Son pocos realmente los nacidos y marcados por esa seña gloriosa de entenderse dentro de un contexto como ser humano y entregar o dejar un legado extraordinario para las futuras generaciones. Yo creo que Bolívar, Benito Juárez, es realmente José Martí, son Sí. pocos hombres y mujeres que pueden calificar dentro de ese exclusivo club que está sentado a la derecha del Dios Padre, creador. Pues con esa imagen terminamos y te agradezco de veras de corazón esta charla, esta valiente charla que nos das tú, dando tu opinión sobre lo que está pasando allá en Venezuela, concretamente en Caracas. Tú estás ahí, ahora sí que en el epicentro de donde emanan las cosas que suceden, las chismes, las mentiras, las falsedades y todo, pero también la realidad, y ya nos has dado tú una visión y una posición de cómo tenemos que ver a Venezuela en este contexto de 2 meses que apenas estamos aprendiendo a ver y manejar y del que yo vuelvo a insistir. Hay que estar atentos a lo que pasa en Irán, hay que estar atentos a lo que pasa con Cuba y a México, porque en México estamos también amenazados por estos mismos buitres en este caso. Son los mismos Ujú. miserables. Los que Así es. vamos, en el caso de ellos utilizan, lo tengo que decir otra vez, ellos utilizan los carteles de droga como pretexto cuando ellos son los principales carteles de droga, la CIA, la DEA. Ellos arman a los carteles de aquí, les venden las armas del más alto poder, que son exclusivos del ejército norteamericano o de la OTAN. Incluso, como ya se sabe con el Mencho, fue entrenado en Ucrania. Su gente le llevaron a entrenar allá. A ver, explícame eso. ¿No sabían ellos? O sea, no, pues claro que saben que los van a entrenar allá y los mandan para acá. Y ahora se cansan y van y los detienen. Pero los culpables somos nosotros. Somos México, el factor del crimen. Y, o sea, ya ese es un absurdo de absurdos. Tenemos que Sí, enfrentar la situación, no es para menos, de que así como la soberanía de Venezuela está siendo amenazada,
la de Cuba también, la de Irán también, la de mi país también, y cómo vamos a reaccionar ante eso. Se abrió un expediente muy negativo desde el punto de vista del entendimiento de la geoestrategia militar en América Latina y el Caribe, que los estados republicanos que hacen vida común dentro del organismo de la CELAC tienen que mantener en constante evaluación. Un crimen de agresión contra la República de Cuba terminaría por desmontar todo el aparataje que los Estados Unidos, en este caso los actores beligerantes que están participando en este tipo de accionar írrito e inconmensurable en contra de la paz internacional, han expuesto como expedientes para la agresión. Así que yo creo que el estado de gobernanza yanqui tiene un reto de poder entender las consecuencias negativas que le traería para su propio estado este tipo de continuidad en este accionar írrito e irresponsable de su política exterior. No hay excusa para agredir a otro estado soberano, no la hay. No hay forma ni manera de cómo edulcorarlo, no hay forma ni manera de cómo endulzarlo, no hay forma ni manera, es un tema impresentable. Aquí en Caracas, en mi país, en Venezuela, hay paz, hay comida en los anaqueles, tengo internet, hay luz eléctrica, hay agua potable, hay transporte público, funciona la telefonía, funcionan los colegios, funcionan todo, y fuimos objeto de una agresión hace 2 meses. ¿Qué es lo que pretendía el enemigo del Estado? ¿De que esto se parara en seco? Pues Claro, no lo claro. consiguieron, ni lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque aquí hay un venezolano que está de pie, cuidando un legado, cuidando a una constitución y exigiendo que se cumplan los procesos como tienen que cumplirse. Porque esa es la razón de ser de un Estado. Impartir gobernanza y nosotros recibir las obligaciones que como ciudadanos tenemos con el Estado para poder cumplir con nuestro deber. Eso es aquí, en México, en Colombia, en todas partes del mundo. ¿A qué quieren ver? Tierra arrasada. Quieren ver una Gaza destruida. Quieren ver a un país soberano como Irán defendiéndose hasta con los dientes. Una agresión militar descarada, inmoral, fuera de cualquier contexto legal posible. E inclusive lo llevamos al mundo de lo imposible. Y eso es imposible de entender. Y aparte de eso, una partida de, ¿cómo los denominaría? De una partida de muñecos y muñecas que viven detrás de un celular hablando estupideces, descontextualizadas para poder obtener 1 o 2 centavos por cada like que le dan. Por el amor de Cristo. Véanse, obsérvense. La palabra nuestra, nosotros somos quizás el eco dentro de una caja, pero alguien nos va a escuchar. Y alguien nos tiene que escuchar y de ahí comienzan las grandes transformaciones sistémicas. La razón por encima del desconcierto, de la pérdida de los valores. Eso es lo que nosotros trabajamos. Héctor, tú, yo, tu productor que está detrás de la cámara tuya, etcétera, etcétera, etcétera. Edgar, me quedo con todas estas frases que nos acabas de decir. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. Estamos en la misma trinchera por la patria grande. Amén. Mi salud y mi respeto a toda tu audiencia y espero que este programa les guste también. Más sobre todo, que más que les guste, que aprendan, que entiendan lo que está en juego y en este caso, qué es lo que están haciendo ustedes para que nosotros podamos también evaluar cómo responder en este caso. Así es. Así es. Nos vemos Mi pronto. salud.